Bienvenidos descubridores de historias. En esta ocasión seguiremos hablando sobre la creación de personajes y hablaremos de otra cualidad importantísima para crear un buen personaje en nuestra trama, que es la congruencia. Esta cualidad se define como esa relación lógica que guarda personalidad y acciones de ese personaje. Y durante este vídeo nos dedicaremos a entender en qué consiste este concepto y cómo podemos usarlo para mejorar nuestras tramas. ¡Comenzamos! Cuando nos topamos con un personaje congruente, tenemos la sensación de que es fiel a su naturaleza, ya que acción y personalidad van más o menos de la misma línea. Sin embargo, en la vida real vemos muchas veces que las personas defienden unos ideales, pero luego hacen todo lo contrario y muestran un comportamiento contradictorio. En vídeos anteriores habíamos hablado de la contradicción y en ese momento yo la asemejaba con la profundidad y la definía como la cualidad de un personaje que a priori tiene unas determinadas características para tener otro tipo de aspectos que son totalmente inesperados en ese tipo de persona, como es el hecho de que un mercenario, que se debería ser una persona cruel y despiadada, pues resulte que en sus tiempos libres colecciona unicornios. De cualquier manera, todos los detalles que queréis saber sobre la contradicción podéis verlos en el vídeo correspondiente que os dejo aquí arriba. En esta ocasión nos centraremos en la congruencia de los personajes y por tanto, a efectos prácticos y para entender los conceptos que se van a llevar en este canal, diremos que la incongruencia y la contradicción no son sinónimos, aunque realmente en la vida real lo sean. Aquí, en este mundo con tus propias reglas. ¿Sí? Así es, por tanto defino la congruencia como esa relación lógica que el personaje guarda entre su personalidad y las acciones que de forma inconsciente realiza después. Por tanto, guarda una relación coherente con su realidad. Para entender mejor este concepto, es poner un ejemplo, es mucho más ilustrativo. Y en este caso quiero que te imagines por un momento que quieres crear una trama en la que pongas a un alto ejecutivo, a un director de empresa, por ejemplo, que haya conseguido, digamos, su fortuna no heredada, sino desde los escalafones más bajos de la sociedad, y que poco a poco haya construido esa riqueza, ¿no? Está claro que para conseguir construir esa riqueza desde cero hace falta al menos unas características básicas en la personalidad de uno, independientemente de los gustos raros o de las posibles contradicciones que pueda haber en tu carácter. De lo contrario, no solo no podrías alcanzar ese puesto, sino tampoco podrías mantenerlo en el tiempo. Por tanto, un rasgo básico de este tipo de personas, de este tipo de emprendedores que construyen su riqueza desde cero, podría ser la ambición. Por tanto, se trata de un hombre ambicioso, si entendemos ambición como ese deseo ferviente de conseguir algo que es muy difícil de lograr, ¿vale? No se trata de una ambición desmedida al estilo de Tío Gilito, ¿no? Que tenía la piscina de monedas. No, se trata de ese tipo de características. Ese deseo de conseguir algo que es muy difícil conseguir. Si colocamos a ese personaje en una reunión, por ejemplo, donde esa ambición brilla por su ausencia, donde tiene un carácter asustadizo, donde no opina con vehemencia, con seguridad, por tanto tendremos un personaje que realmente su realidad no casa con la personalidad que está mostrando y con las acciones que comete. Por tanto, no guarda esa relación lógica. Y la gente se puede llegar a pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que ha construido su riqueza desde abajo, que tiene ese camino, es decir, ese camino exacto, no tenga esa seguridad, ¿no? O esa ambición que es tan necesaria para alcanzar ese objetivo, ¿no? Por tanto, al no ver esas cualidades básicas, la gente, pues obviamente, dice que está ante una persona que es incongruente. El peligro de tener un personaje incongruente es perder ese atisbo de credibilidad, ¿no? Esa parte de verdad que proyecta un personaje que la gente le gusta porque puede empatizar con él, ¿no? Si cometes este tipo de errores de forma sistemática, al final tus personajes van a ser muy inverosímiles. Esa va a ser la percepción que tenga el lector al final. Y según la percepción que tenga el lector, es la opinión pública que van a tener de ti. Al final, este es un mercado que se mueve mucho por recomendación y si tú proyectas la misma idea de que tus personajes son inverosímiles y que no tienen congruencia, pues al final los lectores van a dar por hecho de que todos tus personajes van a ser así y eso va a afectar mucho a la percepción que tengan de ti como profesional que eres de la novela. Entonces van a
creer que tus personajes son un tipo de falacia, por así decirlo. Tócate las plumas. A priori, este tipo de errores se ven muy fácilmente, pero hay en otras ocasiones que no se ven tan así, ¿no? Tan fácilmente, como el caso del ejemplo que te acabo de poner. Por ejemplo, puede haber otras ocasiones en las que tengas un personaje, el mismo ejecutivo, para no liarnos mucho. Imagina que este personaje da una sensación de que se preocupa mucho por las personas mayores, de que tiene, digamos, una percepción social de que es una persona pues preocupada por los demás, pero que cuando llega a su casa, aprovechando que tú tienes la posición de ese narrador omnisciente que todo lo ve y todo lo oye, ves que maltrata de forma flagrante y sistemática a sus abuelos. Obviamente, en esa ocasión puedes tener la tentación de decir, pues esta persona es muy incongruente. ¿Realmente lo es? Es decir, según la definición que he dado anteriormente, ¿es una persona incongruente? Todo lo contrario, no lo es. Y para verlo, vamos a recordar otra vez esa definición. La congruencia es la capacidad del personaje para guardar una relación lógica entre su personalidad y lo que hace a continuación, de forma inconsciente. Por tanto, se trata de una relación coherente con su realidad. En el ejemplo de los ancianos, el ejecutivo muestra una imagen sesgada de la realidad de forma totalmente inconsciente para engañar a la otra persona. Aunque pueda parecer que este comportamiento es incongruente, realmente no lo es, y solo es una percepción externa. Desde el punto de vista interno, este personaje es totalmente congruente porque es fiel a su naturaleza, fiel a su propia personalidad. Los escritores, cuando creamos un personaje, construimos este de dentro hacia afuera. Buscamos esa introspección precisamente para construir una personalidad congruente desde la posición de ese personaje y no desde la posición que pueda tener un personaje que interactúa con este o la del propio lector. Por eso, para mí, la congruencia es una cualidad que se construye de dentro, es decir, que se mide desde dentro y no desde fuera. La imagen que ese personaje quiera dar es una fachada y realmente las personas son fieles a su naturaleza, por mucho que intenten ocultarla, y cuando están ocultando su naturaleza, hay ocasiones en las que su subconsciente las traiciona. Este tipo de cosas seguramente las habréis escuchado. Por ejemplo, lo típico que si quieres conocer a una persona, la tienes que invitar a un sitio donde tenga que interactuar por fuerza con personas de las que no quiere obtener ningún beneficio. Por esa razón, en los negocios hay mucha costumbre, ¿no?, de cerrar negocios en restaurantes o de cerrar negocios en locales de ocio, ¿no?, de llevar a los socios a ese tipo de ambientes. ¿Por qué? Porque mientras ese socio o esa persona está proyectando todo su interés en ti, digamos que su cerebro, la parte consciente de su cerebro está interesada en agasajarte a ti, baja totalmente a la guardia con aquellas personas que están en ese medio y de las que no quiere conseguir absolutamente nada, ¿no? Entonces, a través de cómo actúe frente a esas personas, cómo las trate, sabemos cuál es esa personalidad, cuál es esa naturaleza, esa realidad interna, y si es realmente congruente esa persona. A eso me refiero con congruencia. Cuando construyes un personaje tienes que asegurarte de que esa congruencia sea lo bastante firme durante toda la trama. De lo contrario, el lector percibirá que tu personaje es muy inverosímil, muy poco creíble, y tendrá la percepción de que tu novela no es buena, de que le falta calidad. Esto no significa que cada vez que una persona te haga una crítica de un personaje lo cambies y ya está, y te quedas tan pancho, sino que lo que tienes que hacer es todas esas críticas que te hagan las asesoras, y cuando veas que hay una tendencia general a señalarte el mismo fallo y que esa crítica viene de personas que son pues completamente distintas, pues entonces eso es una llamada de atención para que avisarte quizá que el trabajo de introspección que has hecho o no es lo suficientemente minucioso o a lo mejor no lo has hecho. Entonces tendrías que replanteártelo de cara al próximo libro o a una reedición de ese libro en concreto. Lo que yo recomiendo en estos casos, precisamente para tener este trabajo medio hecho y digamos que cuando tengas algún problemilla de este estilo, pues lo tengas fácil o lo tengas relativamente más sencillo solucionarlo, es que hagas fichas detalladas del personaje
plasmando pues esa parte de sus principios, de su personalidad, de una forma lo bastante clara, para que cuando ocurran este tipo de cosas, pues tú puedas simplemente de un vistazo pues poder arreglarlo. Te preguntarás por qué es necesario distanciar la palabra contradicción de incongruencia, en lugar de usarlas pues como normalmente la gente las usa como sinónimos, ¿no? El caso es que estamos aprendiendo a crear personajes, yo también me incluyo en este grupo, y mientras no tengamos la soltura y la experiencia que da haber escrito muchos libros, haber creado muchos perfiles de personajes y demás, conviene separar muy bien los conceptos que puedan usarse como sinónimos en un momento dado para evitar mezclar conceptos que en este momento no entiendes muy bien, para que cuando ya tengas esa soltura en cada uno de esos conceptos por separado ya puedas tener una imagen general y que aún así puedas escribir libros con personajes que guarden esa parte de congruencia interna sin que eso afecte a la calidad de tu trama. Hasta aquí Descubridor de Historias, gracias por ver este vídeo hasta el final, seguiré dándote consejos para que puedas crear tus tramas y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas una semana de novela.